Y así iniciamos un programa más de Días de Cine en Las Vegas. Y de conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y nuestros auspiciantes de esta media hora: Accidentes de Carro, Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes, Peralta Law Group, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 101 Convention Center, Suite 340, Las Vegas, Nevada, 89109. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374. Espíritu de México lo puede encontrar dentro del mercado en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 10 años atendiendo a la comunidad latina en arreglos de computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Y en esta segunda parte del programa de hoy, tema: géneros y subgéneros en el cine. Es una elección de un intento de clasificar las distintas propuestas que nos ha dado el cine a través de su desarrollo. Como toda elección, tiene características arbitrarias, porque muchas veces es muy difícil distinguir los géneros, porque el tema de una película puede moverse de uno a otro género, pero recurriendo a una simplificación de los conceptos, podemos acercarle a la teleaudiencia un modo de ver cada uno de los films, particularmente los films de comienzos de la cinematografía. Como dijimos antes, en un intento de clasificarlos y ponerlos al alcance de nuestro entendimiento, referido a reconocer en cada uno de los argumentos las claves fundamentales de los mismos y la reiteración de esos matices argumentales que en algunos casos se tornan cliché, llamémosle así, aquella reiteración de líneas de argumento que han probado ser efectivas, entonces se recurre a ellas reiteradamente porque son de éxito probado. Vamos a elegir, para hacer este primer acercamiento, al cine denominado de misterio. Qué lindo. Dentro del cual se ubica protagónicamente el denominado film noir, o sea, cine negro. Cine negro. Qué maravilla. Que es un bautizo de un género que podría hacernos pensar en una localización en Francia de ese tipo de argumentos, cuando en realidad
el nombre está dado para identificar a un cine que fue netamente y genuinamente originario en Hollywood. Ese cine de misterio, de maravillosas películas en blanco y negro, muchas de las cuales incluso son silentes, o sea que no contaban con el audio. El cine mudo. Exacto, que recién a partir de la década del 30 se universaliza el sonido, acompañando con música y parlamento a las imágenes que nos depara la pantalla, que en esas primeras etapas del denominado cine silente, sin sonido, nos acercaba al núcleo de la narración mediante textos que aparecían interrumpiendo la secuencia de las imágenes, pero dándole capacidad de entendimiento para el espectador, que de lo contrario, sin esos datos escritos, podría perderse en el desarrollo del film. Como dijimos antes, vamos a hablar del cine de misterio. El cine de misterio tuvo distintas vertientes. En algunos casos se lo abordó como drama, en otros casos como comedia. Debemos señalar que el carácter dramático es subyacente aún en las comedias, porque se trata de hechos violentos que se dan en tanto las versiones dramáticas como las versiones de comedia. Y el tono de comedia solamente lo da no el hecho en sí, que es el núcleo de la narrativa, sino el comportamiento de algunos de los personajes. Vamos a aclarar esto con ejemplos. Un clásico del cine de misterio es, por ejemplo, la intervención de caracteres de la policía con limitada capacidad de análisis y de interpretación para resolver los casos en sí. En algunos casos, en algunas películas, la resolución estaba a cargo de un improvisado detective, naturalmente amateur, que aportaba la lucidez necesaria para desentrañar el misterio. Es cierto. En otros casos, esos amateurs alcanzaban ya dimensiones de profesionalidad y podían ser convocados por la policía reconociendo su imposibilidad de solucionar el problema que tenían entre manos. Ejemplos de esos personajes convocados desde la policía, tenemos
ejemplos, el famoso personaje del autor Sir Conan Doyle, Sherlock Holmes, que era en numerosos casos convocado por la policía, pero donde se ve en forma permanente en una creación de Agatha Christie, que es Hércules Poirot. ¡Ah, qué maravilla de personaje! Personaje que habitualmente es convocado, es cierto, para resolver casos imposibles. Desde su oficio, desde su eficiencia y su sagacidad, resolver aquello que aparece imposible para el investigador oficial. Estos modelos, en la década de los años 30, hablando de ya personajes policiales, o sea, miembros de la policía, que aportaban un perfil risueño por sus escasas dotes, podemos hablar de un personaje icónico interpretado por un actor muy interesante, Alastair Sims, que es un subalterno del oficial, del jefe de policía que lleva la investigación, y que con sus dislates le da tono de comedia a el decurso de la investigación. Este personaje, que es como dijimos antes, un asistente de quien conduce la investigación, es un actor que no se presenta de una manera grotesca, pero que sí tiene visajes, expresiones, que dan lugar a una clara interpretación de su ineptitud. Un protagonista calvo, con matas de pelo rizados a los costados de la cabeza, algo parecido al curly de los... Exacto, de los tres chiflados. De los tres chiflados, y con un sinnúmero de expresiones distintas que nos remiten a considerarlo un excelente intérprete. Todas esas expresiones son los equívocos y los asombros que le va deparando el desarrollo de la investigación. En esa tesis podemos mencionar a dos películas que se llaman Inspector Hordlane, que son de 1939. La segunda es El Inspector Hordlane en vacaciones, que está referida al jefe, pero el verdadero protagonista es su subalterno con sus desafueros. Ambas películas, como dijimos antes, del año 1939, son dirigidas por el director de apellido Forde y interpretadas por Gordon Harker, que es el jefe del departamento policial, y este actor Alastair Sim, que hace del subalterno.
es una interesante muestra de personajes que después se repitieron al infinito en distintas películas, no con el mismo carácter, pero sí con la misma característica de darle ambiente de comedia a una investigación de un crimen, que de por sí es dramático. El cine de misterio ofrece muchas otras propuestas. O sea, como dijimos antes, la característica netamente dramática que se desarrolla a todo lo largo del film, sin ningún dato de comicidad. Y nos gustaría mencionar a una película que es del año 1950. Ya estamos bastante avanzados, sí. Pero de todas maneras sigue siendo una película en blanco y negro. ¿Cuál? La casa junto al río. Es una película dirigida por un extraordinario director que se asentó en Hollywood y de origen europeo, que es Fritz Lang. Sí. El famoso Fritz Lang. Y los intérpretes son Louis Hayward, Jane Way y Lee Bullman. ¿Por qué nos referimos a esta película? Yo no creo haberla visto. Porque el tema está referido a un famoso escritor de el siglo XIX, famoso en la narración, o sea, no se refiere a un autor en particular, pero allí aparece como un famoso escritor que tiene una característica personal y realmente para la época en que fue realizada y filmada, maravillosamente interpretada, de un personaje malvado. No quiero relatarles la película porque sería maravilloso que pudieran verla. Les recuerdo el título: House by the River, o sea, la casa junto al río, del año 1950, dirigida por Fritz Lang. Para aquellos que tengan oportunidad de verla, es un interesante acercamiento a lo que hoy podemos llamar habitualmente un personaje absolutamente psicopático, sin ningún tipo de conciencia del dolor del otro, y que solo actúa en función de sus intereses. ¿Como todo psicópata? Exactamente. Entonces, esa falta de empatía del personaje central, que se desenvuelve a todo lo largo del film, es una interesante propuesta. Recordemos el año que fue hecha, 1950, donde es un periodo en que comienzan a aparecer las películas con características y perfiles psicológicos. Y esta es muy buena de ver por la razón que le manifestamos. Otra película que nos gustaría también recomendar
es el vaso, la traducción se hace difícil. Podría ser el vaso o el vidrio volcado. En inglés es The Upturned Glass de 1947 y magistralmente interpretada por James Mason, que hace el personaje de un famoso psiquiatra que se ve enfrentado, recapitulemos, más que psiquiatra es un neurocirujano con conocimientos de psiquiatría, pero que en el decurso de su vida profesional se ve enfrentado a personajes diabólicos, particularmente uno, que lo obligan a tomar una decisión que para él es trascendental, que es eliminar la causa del mal. ¡Upa! Hay que verla, ¿eh? Ese problema de conciencia está perfectamente interpretado por James Mason y es una película muy, muy recomendable. ¿De qué año es? De 1945. Ah, mira. Lo acompañan en el film Rosamund John, Pamela Querino y, curiosamente, el guión está realizado por dos personas. Una es Paul Monaghan y la otra es una de las intérpretes, Pamela Querino. Mira qué bien, qué increíble. Y dirigido por Lawrence Huntington. Dato aleatorio y redundante, es una película que también fue producida por James Mason. Ah, mira. Con lo cual nos damos cuenta de que importantes son algunos temas han sido en la vida de este notable actor de origen europeo, también radicado en Estados Unidos. Muchas películas tuvieron un tono cercano, parecido, donde personajes intensos y de corte variado fueron interpretados eficazmente por James Mason. Sí, por ejemplo, Nace una estrella, una de las versiones de Nace una estrella, claro, que hace también un personaje tremendamente torturado. Después hizo una remake o dos remakes de la misma, pero él está impagable, entre otras películas. Pero tiene un montón. Bueno, por hoy nuestras recomendaciones entonces son esas películas. Dos del tema del misterio tocado en tono de comedia, y otras dos donde son de corte netamente dramática. Casa junto al río, con una excelente actuación de Lois Hayward, y El vaso caído. El vaso volcado, que sería una traducción no muy literal, de 1947, interpretada por James Mason,
Y con estas dos, más las dos comedias citadas anteriormente, le auguramos una semana de solaz a quienes tengan la posibilidad de verlas. Gracias, Héctor, estuvo maravilloso el programa. Nos despedimos de nuestros auspiciantes: Accidentes de Carro, Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes, Peralta Law Group, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 101 Convention Center, Suite 340, Las Vegas, Nevada 89109, Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Petman, 702-238-4374, y Espíritu de México lo pueden encontrar en el mercado, en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irwin Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 10 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5:30 de la tarde en este su programa Días de Cine en Las Vegas, conducido por Héctor Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.